Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá haciendo los ajustes técnicos. Em, Vamos, de a poco. Ahí va. Bueno, vamos, si les parece, a esperar unos minutos, mientras también voy ajustando un poco el ángulo y todo de la cámara. Este, a que vayan llegando. Si hay alguien que me puede informar, decir, comentar si se está escuchando bien. Estoy hablando desde el micrófono con el auricular. Me gustaría saberlo. Que me digan que se escucha por lo menos. Bien. Se escucha bien. Bien, buenísimo. Me alegro. Estamos bien entonces. Genial. Perfecto. Se oye perfecto. Se ve bien también. Bien. Bueno, ahí entiendo que lo que deberíamos hacer en este momento es esperar unos minutos a que se vaya uniendo la gente. Em, los que ya lo tenían agendado, muchísimas gracias. Em, Veo varios conocidos, así que muchas gracias por estar. Muy importante eso. Bien, genial. Genial que me avisan que se escucha. Em, la realidad es que mientras vamos esperando que entre el resto, hago como un poco de historia de cómo llegamos acá. Eh, Hace un tiempo, bueno, yo vengo siguiendo de alguna manera el canal de Instagram de la Universidad KS, una universidad donde trabajo ya hace muchos años, o sea, cerca de 14 o 15 años. Y vengo siguiendo los vivos que hacen, vi el último bueno, el de robótica, voy a ser honesto, lo vi un poco por arriba, vi el anterior del aula holograma, se me encantó. Em, y hará, sí, más o menos un mes, la directora de carrera de psicología eh, eh, me preguntó si me parecía una buena idea, si tenía algo para poder hacer un vivo, la doctora María Gabriela Sánchez Negrete. Le dije que me pareció una idea buenísima, que los venía, la verdad, siguiendo, que me gustaban, que había mucho para ver y para hacer. Eh, y que lo que yo sentía que podía aportar o decir en este tipo de formato tenía que ver con cuidar a los cuidadores, ¿no? Con cuidar a eso, a quienes cuidan a las personas con un padecimiento mental. Bueno, intercambiamos un par de correos, lo hablamos con la directora de departamento, con Viviana Mahler, también le pareció bien, y a partir de ahí se empezó a gestar esta idea de poder armar este vivo en el Instagram de la facultad. Bueno, se le presentó a la universidad, Leandro muy amablemente ahí de Relaciones Institucionales me contactó, me dijo, mira, me parece que podemos ir por acá, por allá. Eh, y la verdad que, bueno, nos fuimos enganchando. Em, Debo confesar, no sé si se empieza con una confesión, pero me dijeron, mirá que los vivos son como más informales. Debo confesar que estoy un poco ansioso. No estoy acostumbrado, no hice nunca un vivo en Instagram, soy nuevo en Instagram. Entonces estoy acostumbrado por ahí a dar clases, a dar charlas con familiares de personas con esquizofrenia, a trabajar o a dar disertaciones en los congresos, pero siento que esta cierta informalidad que requiere un vivo, siento que me acerca mucho más y que me expone un poco más, porque también digo, hay que encontrar bueno, la manera de que sea atractivo y que esté bueno y que nos sirva. Porque sobre todo lo importante en esto es que nos sirva para algo, ¿no? Que de este vivo, para mí, la idea es que nos podamos ir con algo. Con algo concreto que nos pueda ser útil. Así que honestamente, eh,
Si tuviera que recapitular los momentos que me generaron ansiedad en mi vida profesional, probablemente fue cuando empecé el doctorado. La noche anterior no dormí nada, pensando no sé qué, que me iban a tomar un examen, no sé qué pensé que iba a pasar. Cosa que no pasó, fue una clase súper relajada. Em, Creo que en algún congreso me sentí ansioso y en este momento. Porque es como, bueno, es hacer algo nuevo, hablar a gente que por ahí uno no conoce y que están viniendo a buscar algo, de alguna manera. Em, o que solamente dicen, bueno, jueves 5 de la tarde, el día está bárbaro, pero hace un frío terrible, entonces dicen, bueno, me sumo a un vivo de la Facu y veo qué onda, qué nos pasa con eso. Así que bueno, un poco de ansiedad presento, creo que es normal, así que creo que con eso ya debería empezar a sentirme más cómodo con el dispositivo. Em, si les parece, ya vamos a arrancar, son 5 y 5. Tampoco quiero, tampoco quiero que se nos haga muy largo esta espera. Mi nombre es Nicolás Vinisca, bueno, pasa y dice, hace de cuenta que estamos ahí en una charla cara a cara. Paz es, así como nombré a Viviana, así como nombré a Gabriela, si tuviera que nombrar una culpable en esto es Paz, que fue la que más me insistió en que me metiera en el mundo de Instagram, así que claramente Paz es culpable en esto indiscutidamente. Hola Gaby, recién hablábamos de cómo se había gestado esta idea y de bueno, de cómo fuimos llegando a esto. ¿Y qué se hace para controlar las ansiedades? Me dice Erika. Buenísimo, entonces ya arranco, Erika, porque ya con eso me das el pie para poder ir empezando. Em, la idea de la charla de hoy o de este vivo de Instagram tiene que ver con herramientas o estrategias para cuidar al cuidador que convive con una persona con algún padecimiento mental. De por ahí inicia de alguna manera la idea de esta charla. Mi nombre es Nicolás Vinisca, yo soy psicólogo. Em, Como les decía antes, doy clases en la Universidad KS ya hace más o menos 15 años. Pertenezco al Departamento de Psicología y Ciencias Pedagógicas. Em, y la realidad es que me especializo en el trabajo de personas, o en el trabajo con personas con esquizofrenia. Em, a partir de ahí, y sobre todo en este contexto de cuarentena o de aislamiento social, es que empezamos a trabajar con el tema de, bueno, cómo cuidar al cuidador. De alguna manera lo hacemos de toda la vida, digo, hace más de 15 años que trabajo cuidando a los cuidadores también, aparte con las personas que padecen esquizofrenia, pero realmente en este contexto siento que es vital que podamos hablar de esto. Entonces me pareció o nos pareció junto con Gaby Sánchez Negrete una buena idea para empezar a trabajar sobre esta idea. O sobre este vivo. La realidad, ¿por qué cuidar al cuidador? Este es un momento muy particular. De alguna manera, los cuidadores que conviven con una persona con padecimiento mental se ven expuestos a situaciones donde se está conviviendo 24 horas por 7 días. Cuidar al cuidador es también la manera de cuidar a la persona con padecimiento mental, porque la realidad es que, hola Lili, un gustazo, veo los mensajes y me mareo, me dijeron, tené cuidado con los mensajes, te pueden marear. Cuidar al cuidador, decía, es una manera de cuidar a la persona con padecimiento mental, porque la realidad es que en este contexto, los cuidadores están 24 horas por 7 días con las personas con padecimiento mental y que por otro lado, si el cuidador se cae, si el cuidador, como decimos, se quema, si el cuidador se derrumba, todo se derrumba. Entonces creo que es el momento de que podamos establecer estrategias o plantearnos puntos en común donde podamos cuidar a ese cuidador. Pensé una charla de más o menos 20-25 minutos y darnos para el final 10 minutos de preguntas, como para no ir mareándome un poco con los mensajes. Decía, entonces, esto lo de nuestro familiar va a estar mejor, ¿sí? Si nosotros estamos mejor. Y me toca hablar un poco del contexto actual, ¿no? De alguna manera, este contexto de aislamiento social es en el medio de un contexto de una pandemia a nivel mundial.
Me acuerdo de una conferencia que vi hace al inicio de todo esto, primeros días de abril, de Hugo Cohen, que él trabaja en OPS, en la Organización Panamericana de la Salud, con el tema de psicología del desastre, etcétera, etcétera. Y él decía algo que me parece vital retomar para poder hablar de todo esto. Y él decía, los que trabajamos en psicología del desastre o cómo trabajamos ante situaciones, no sé, de terremotos o de lo que sea, la realidad es que siempre llegamos después del desastre. Entonces, ¿trabajamos con qué? Trabajamos con la persona que sobrevivió a un terremoto, que sobrevivió a un tsunami, trabajamos con esa es nuestra población. Hoy estamos en el medio. Hoy somos nosotros partícipes, el terremoto está sucediendo mientras nosotros, los profesionales de la salud, estamos metidos en el medio. Y este es nuestro contexto. Digo, es un contexto nuevo para todos. Es un contexto que probablemente la última vez que se vivió fue en lo que se llamó la gripe española en 1918, y que la verdad no hay mucha bibliografía sobre el tratamiento psicoterapéutico o que utilizaron las personas en ese momento. Con lo cual, es un contexto novedoso para todos. Y también quiero citar a otro colega que dijo una frase que me gustó mucho, que dijo, no es que estamos haciendo teletrabajo o aprendiendo cómo hacer mejor teletrabajo. La realidad es que estamos intentando trabajar en el medio de una pandemia. Y ese es nuestro contexto para todos y para todas, ¿no? En eso estamos en este momento. Entonces, nuestra mente todo el tiempo está procesando lo que está sucediendo y en el medio estamos intentando continuar con nuestra vida de la mejor manera posible. Digo, sobre esa base vamos a partir ahora. Algo importante para decir. El otro día en una de las clases de psicopatología, que veo ahí varias alumnas de psicopatología, alumnos y alumnas, hablábamos de algunos trastornos de ansiedad, ¿no? Y entonces hablábamos del trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo. La verdad que los síntomas de trastorno de ansiedad generalizado incluyen dificultades para dormir, ira repentina, desestabilización del estado del ánimo. Bueno, ¿a quién no le está pasando eso hoy? Digo, la realidad es que si nosotros hoy sacáramos una foto, ¿sí?, de cómo pasamos estos días completamente descontextualizada de la cuestión pandémica, probablemente podríamos ser diagnosticados por alguno de esos trastornos mentales. Y sin embargo, en realidad en este contexto, eso es regular, es normal. ¿Por qué me meto con todo esto? Porque estoy dando el marco para poder hablar de, bueno, ¿y cómo se va dando todo esto? ¿Sí? Con estas angustias repentinas, etcétera, etcétera. En el contexto de un hogar donde cohabita una persona con un padecimiento mental. Algo interesante para abordar sobre este punto es la realidad. Antes les mencionaba que los cuidadores están 24 horas por 7 días con sus familiares. Digo, todos los que somos cuidadores de alguien. Digo, no solo el que tiene una persona con padecimiento mental. Digo, si ustedes tienen un hijo chiquito, en algún momento ese hijo chiquito iba a la escuela, estaba con los abuelos, hacía algunas otras cosas y en este momento ese hijo chiquito está a las 24 horas por 7 días con nosotros. En un contexto donde hay esta situación, nos sucede que la persona con padecimiento mental también, digo, si tenía tratamiento, psicoterapia, psiquiatría, hospital de día o hasta algunas internaciones, eso quedó por fuera y ahora está 24 horas por 7 con nosotros. Entonces es lógico que haya signos de cansancio, signos de agotamiento, y que haya que pensar nuevas estrategias para poder acercarnos, ¿no? La realidad es que en este contexto suceden cosas que quizás en otro contexto serían vistas como sintomáticas o como absurdas. Ayer un paciente me decía algo que me sirve para ejemplificarlo, le pedí permiso para poder decirlo. Me dice, yo me compré tabaco como para fumar para 3 semanas para adelante. Me dijo, está mal, ¿no? Mis síntomas están volviendo. Y la verdad, le dije, bueno, en realidad, si hoy se termina anunciando que este aislamiento se vuelve a una fase anterior y que vamos a tener que estar más aislados, todas las medidas que vos tomes para salir lo menos posible de tu casa, está bien. Pero en otro contexto, eso mismo hubiera dicho, no, sí, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué pensaste en eso?
qué pensamientos estás teniendo. Pero en este contexto eso es normal. En este contexto, que alguien compre la comida para dentro de 3 semanas para tener que salir lo menos posible, abrimos la puerta de calle e intentamos mantener 1,5 metros con el que viene caminando, algo que a veces es un poco dificultoso, y eso en este contexto es normal. Entonces es lógico que si en este contexto eso es normal, tenemos que pensar nuevas estrategias para poder convivir de una manera más armoniosa. Por demás está decir que, de alguna manera, en nuestra sociedad, encima, el cuidado sobre las personas más vulnerables, tanto los que son adultos mayores, como los niños, como inclusive las personas con padecimiento mental, de alguna manera siempre recae en las mujeres. Con lo cual esto hace ahora que tengamos que repensar las estrategias de, ¿por qué? ¿Por qué siempre las mujeres tienen que, de alguna manera, verse obligadas al cuidado? Quizás es hora de que también empecemos a flexibilizar esos esquemas, ¿no? Y para hablar de esto, si me ven girar un poquito a la izquierda es que me armé un listado, un punteo, bánquenme en esta, porque intento que sea lo más cool posible y lo más ameno, pero también me armé como un listadito, un punteíto de temas que no quiero que se me pierdan. Entonces les pido un poquito de paciencia, si ven que hago así, como que estoy pensando, no, estoy mirando la computadora para ver mi listado. Quiero hablar de un síntoma que es muy frecuente en las personas con padecimiento mental, que es el síntoma de aislamiento. ¿El síntoma de aislamiento qué es específicamente? En realidad está presente en trastornos mentales severos, como puede ser en la psicosis, en algún tipo de psicosis, como por ejemplo la esquizofrenia. No es considerado un síntoma psicótico, es considerado un síntoma negativo. Es frecuente en ciertos tipos de depresión. ¿Pero qué es? Es esta necesidad de no salir, de no ver a nadie, de no encontrarse con nadie. Eso está presente en muchos trastornos mentales. Y claro, cuando las personas con padecimientos mentales se empiezan a aislar, uno, desde el lado de intentar ayudarlos, uno empieza con, no, tenés que poder salir, hay que poder hacer cosas, no te aísles, no te encierres, siempre es mejor con un otro, siempre es mejor estar más cerca. ¿eso es en un contexto lógico, normal? Sí, así es. Ahora bien, ¿y en este contexto? Claro, porque en este contexto el aislamiento pasó de ser un síntoma patológico a un síntoma funcional. Porque la persona, como relataba el caso de mi paciente de ayer, está terminando de alguna manera en que ese síntoma lo cuida para su propia salud. Entonces empezó a aparecer un fenómeno que me lo da la experiencia de estos meses, hay poco escrito al respecto, que es que los pacientes más graves, no todos, pero muchos de ellos, de los que tienen afecciones mentales más severas, están mejor. ¿Pero por qué? Yo me empecé a preguntar, y lo hablé hasta con las familias, y lo hablé hasta con los usuarios o pacientes o personas con padecimiento mental, para mí en este punto son sinónimos, ¿por qué piensan que ellos están mejor? Bueno, uno me contestó y me dijo, porque yo antes no quería salir de mi casa y eso estaba mal, y ahora nadie sale de su casa y está bien, entonces yo estoy bien. Y le dije, y sí, tiene lógica. Vos ya estás acostumbrado a no salir de tu casa. Estás acostumbrado a no salir de tu casa y que yo intente por todos los medios, como tu psicoterapeuta, que salgas de tu casa. Pero ahora eso es lo esperable, eso es lo normal. Entonces, es lógico que en este contexto algo que era un síntoma patológico ahora sea algo saludable, algo positivo. Y creo que estos esquemas también se nos están moviendo, fuertemente se nos están moviendo. Le dije una frase que la volvería a decir, el mundo de alguna manera pareciera que está teniendo reglas completamente atípicas, entonces los que tienen pensamientos atípicos hoy en realidad están viviendo de una manera más normal, porque es lo que le pasa a la mayoría, porque normal, de hecho, no deja de ser una unidad estadística de la norma, de lo que se repite en un grupo, ¿no? Lo que le pasa a la mayoría. Entonces, el aislamiento, que antes era un síntoma patológico, hoy es un síntoma de normalidad. Y por eso es interesante ver que las personas con padecimiento mental, sobre todo más severos, no han empeorado. De hecho, están más estables. Y me meto ya de lleno en lo que hoy nos convoca para hablar.
más allá de las palabras de afecto que ahí fui leyendo y que no fui repitiendo para no perderme y que las agradezco, el primer concepto que quiero que hoy trabajemos juntos tiene que ver, o que charlemos, tiene que ver con el concepto de expresividad emocional. Julian Leff, psiquiatra inglés, en el año, si no mal recuerdo, 1985, habla de un concepto que le sirvió mucho para trabajar con las familias de personas con esquizofrenia. Y como yo vengo de ese trabajo, la verdad que sentí que era lo que podía compartirles y que creo que puede servir para distintas personas con distintos padecimientos mentales. ¿Qué es el concepto de expresividad emocional? Digo, cuando yo quiero mucho a alguien, puedo abrazarlo, besarlo y decirle te quiero mucho, sos lo mejor. O cuando estoy muy enojado, ¿sí? Puedo gritar, revolear cosas. Digo, eso implica una fuerte reactancia emocional. Quiere decir que mis emociones están altamente expresadas. Lo que se vio en el trabajo de personas con esquizofrenia, que la verdad es que funciona mucho mejor, esa expresividad emocional, esa reactancia emocional, esa explosión emocional, bajarla a la mínima expresión. ¿Qué quiere decir bajarla a la mínima expresión? Ni tantos abrazos, ni besos, ni tanto cariño, ni tanta bronca, ira o explosión emocional. Y la verdad que yo creo que ese es un concepto que puede ser muy bueno para este momento. Creo que es un concepto que nos puede ayudar mucho en la convivencia a todos y sobre todo si conviven con alguna persona con padecimiento mental. Lo primero es bajar las emociones al mínimo. Es un momento muy difícil para todos, todos lo transitamos y lo procesamos de la mejor manera que podemos y a veces no tenemos todas las herramientas que necesitamos para transitarlo. Entonces hay que intentar bajar las emociones al mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Me enojé con mi familiar, trato de separarme un momento, voy al baño, me pego una ducha, me lavo la cara, me tomo un café con leche y después le digo, che, me hiciste enojar con lo que dijiste, la verdad, me hubiera gustado que fuera distinto. Creo que hubiera funcionado mejor si fuera distinto. En vez de, ¿cómo me vas a decir eso? Si yo te dije que vos y... Porque esas escaladas emocionales que en un contexto uno diría, bueno, pego un portazo, me voy a dar una vuelta, hoy no la puedo hacer. Hoy esa herramienta no la tengo más. Hoy eso de, bueno, me voy de una vuelta y vuelvo. ¿A dónde me voy a ir una vuelta y vuelvo? Eso ya hoy no se puede más. Entonces lo lógico es que hoy la expresividad emocional baje al mínimo. ¿A quién le va a servir? Le va a servir a la persona con padecimiento mental, indiscutidamente. Le va a servir al cuidador. Porque va a decir, yo me tendría que haber enojado, pero me abstraigo un poco de la situación y digo, me tendría que haber enojado. Pienso en que me tendría que haber enojado, pero no me voy a enojar por el contexto en el que estoy. Entonces elijo desenojarme. Espero que se me vaya la bronca y bajo. Pero lo mismo con los afectos positivos. Entiendo que la mayoría de ustedes, en aislamiento social preventivo y obligatorio, debe estar teniendo, no sé, como nos debe haber pasado a todos, algún cumpleaños por videollamada, alguna cena, algún almuerzo por videollamada. Algunos pasamos cumpleaños en cuarentena, pero otros hemos pasado el Día del Padre, hemos pasado un montón de situaciones, algunas felices y otras dolorosas. Y todas en aislamiento. Ya son más de 100 días. Es lógico que nos hayan pasado muchas cosas. Las emociones positivas también las tenemos que bajar al mínimo. Esperar que en un Zoom, que en un Meet, que en una videollamada de WhatsApp surja el ¡ay, cómo nos queremos! Y no, nos hace pelota a todos. No le sirve a nadie eso, ¿eh? O sea, la realidad es que este es el momento de decir, bueno, sí, te quiero un montón, y limitar un poco nuestra reactancia emocional, porque la emoción tiene que tener un cauce también, y tiene que tener un objetivo, y tiene que tener un sentido, y tiene que ir para algún lado. Y si no va para ningún lado, se nos va a volver en contra. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo unas ganas enormes de abrazar a un familiar que no estoy pudiendo tener cerca, y se lo expreso con todas las letras y con todas las palabras, la verdad que está buenísimo por un lado, pero por otro lado me va a quedar bastante vacío de eso. Y si convivo con una persona que tiene algún tipo de padecimiento mental, ¿sí? El decir, ¡ay, qué bien que la estamos pasando en esto! Y nos abrazamos, no, calmémonos. La verdad que las emociones, tanto positivas como negativas,
deberían bajar al mínimo, ¿sí? Porque si no, nos termina dañando, nos termina haciendo mal. Esa emoción que queda en el aire, en el éter, en el mundo virtual fluctuando, en el mundo real nos termina dañando. Entonces hay que hacer el esfuerzo de bajarla al mínimo. Dentro de los consejos de cuidar al cuidador que quería decirles, sin lugar a dudas, no es momento de, si ustedes tienen un familiar con padecimiento mental, de reducir ningún tratamiento. No es el momento de decir, bueno, bajo la cantidad de medicación que mi familiar toma o suspendo un tratamiento o cambio, digo, che, ¿y si pruebo con otro profesional? A ver, no, no es el momento de hacer esos cambios. Este es el momento de, digo, siento que en la psicoterapia siempre pensamos que sostener el status quo, que hacer que todo siga igual que como venía siendo, es casi una mala palabra. Nosotros proponemos que las cosas cambien. Bueno, este es el momento de que esas malas palabras pasen a ser buenas palabras. Este es el momento de no proponer grandes cambios. Ni grandes cambios de medicación, ni grandes cambios de equipos profesionales, ni grandes cambios en la vida general, ¿sí? Es el momento de poder establecer rutinas. Y esas rutinas tienen que tener un balance. Yo les propongo que hagamos un ejercicio entre todos de sostener un balance para nuestra rutina. Nuestra rutina tiene que poder tener un balance entre actividades que me resulten placenteras, actividades que sean obligaciones que tengo que realizar y momentos sin actividad. ¿Por qué? Porque esos momentos sin actividad, digo, si alguno de ustedes tiene hijos en edad escolar, las escuelas están intensamente dando muchas actividades. Permitan que sus niños, permitan que sus familiares, permítanse tener un momento sin actividad, porque es el momento que la mente necesita para procesar lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación atípica, nuestra mente, de manera online u offline, de manera consciente o inconsciente, de distintas maneras, necesita procesar lo que estamos pasando. Entonces, tomémonos un tiempo de no tener actividad. Si nos aburrimos, bueno, nos aburrimos un rato todos los días, no hay problema. Pero la realidad es que es el tiempo que nuestra mente necesita. Y hagamos un esquema, seamos esquemáticos, pensemos, digamos, bueno, ¿cuánto tiempo del día para una actividad determinada? Por ejemplo, lo hablábamos con los alumnos de la facultad y les decía, ellos agradecían el espacio, las clases, etcétera, etcétera, y les decía, no, el agradecido soy yo. A mí me ordena mi día saber que tal día tengo que dar tal clase. Me ordena mi día saber que tantas horas por día me lleva a preparar las clases siguientes. Así que el agradecido soy yo. Seamos esquemáticos, ¿sí? En qué dispensamos nuestro tiempo, en cómo dispensamos de mejor manera nuestro tiempo. Eso nos va a servir a nosotros, si somos cuidadores principales, pero también le va a servir a nuestro familiar. Ahora, nuestro familiar, si tiene algún padecimiento mental, claramente no es el momento de exigirle nada. No es el momento de exigir nada. Es el momento, insisto, de rutinas y de actividades que hagan que esta situación, bueno, se pase de la mejor manera posible. Favorezcamos el diálogo, pero no favorezcamos la explosión emocional. Hay que bajar las emociones al mínimo, ¿sí? Dentro de los tiempos para cada cosa, digo, estamos en una realidad hiperconectados, ¿no? Hoy creo que en la clase de la mañana hablábamos de, bueno, pasa que en el mismo espacio, yo antes me iba a la facultad, me decía una alumna, yo antes me iba a la facultad, me tomaba, viajaba una hora y llegaba y ese era mi espacio. Y ahora en el mismo espacio tengo la clase de la facultad, tengo una videollamada por Zoom laboral, todo en el mismo espacio. Bien, estamos en demasía hiperconectados. Entonces, tengamos un espacio para no estar conectados, tan conectados. Por ejemplo, con las noticias. No nos hace bien estar todo el tiempo metidos en las noticias. Sepamos limitarlo. Decir, bueno, 10 minutos por día. Sí, está bien. 9, 10 de la noche pongo las noticias y me entero cuántos casos, cómo viene la cama, qué va a pasar con la cuarentena, y si se expropió o no se expropió y todo lo que ustedes quieran. Pero la realidad es que sepamos limitarlo, porque esa hiperconexión genera más ansiedad, y esa ansiedad nos va a terminar generando angustia, y esa angustia no la vamos a poder controlar, porque en este momento es difícil tener momentos o lugares para poder canalizar nuestras emociones. Entonces, así como les pido que pensemos en estrategias de orden para todas las emociones y para nuestro día de manera esquemática, también seamos esquemáticos, ¿sí? Con el tiempo que le dedicamos a la hiperconexión, ¿sí?
veo que ya son 5:30, ¿sí? Me gustaría dejar quizás algunas frases, ¿sí? Como para que pensemos y sobre todo, si tienen, abrir el espacio a preguntas. Entiendo que en la lógica de estos Instagram Live, más o menos tienen que durar entre 30 y 40 minutos. Y puede ser, si no se nos hace como muy largo, muy aburrido. A mí el tiempo se me pasa volando porque arranco, me engancho y se me pasa volando. Pero bueno, la verdad es que este es un buen momento para cuidarnos entre todos, ¿sí? Cada uno hoy está cumpliendo una función. Digo, la persona que está sola en su casa eh, cumple una función para sí misma, probablemente de reencontrarse con un montón de aspectos propios que quizás en otro momento no se hubiera encontrado. La persona que está en una vida de pareja también, ¿no? En este soporte del uno con el otro y también de entender la vida de pareja. La vida familiar, enorme desafío, ¿sí? Es un momento hermoso para aprovechar ese tiempo que parece que nunca estaba y que ahora está. Y hay que adaptarnos a eso. Digo, en otro momento todos decíamos, no, si tuviera tiempo compartiría más tiempo. Y ahora que lo tengo y lo comparto, también hay que entendernos cómo es eso. Entonces, cuidémonos mucho entre todos y que probablemente sea la única y la mejor manera de salir de toda esta situación juntos también. Así que cuidémonos. Si les parece, dejo como un espacio para preguntas, para el intercambio. Creo que solo pueden escribir y yo tengo que leer y responder. Entiendo que es esa la dinámica. Prometo que los próximos live voy a entender un poco mejor. Ahí veo que viene una pregunta. Y cuando Erika dice, y cuando no estás con tu pareja, sino que pasaste medio año perdido, quizás necesitaría entender a qué te referís con tiempo perdido. Si querés, seguime escribiendo y avanzo con la siguiente. Pensar que la cuarentena tiene fecha de caducidad es un tiempo difícil de una carga emocional y mental muy fuerte, pero hay que tratar de sobrellevarlo de la mejor manera posible, con fe y esperanza. Mira, lo que decís, Nati, quizás es Nati Cardena, que creo que no te conozco, me parece muy importante. Me acuerdo con un paciente le decía, bueno, pongámonos una fecha. Pensemos en septiembre. Pensemos que esto se termina en septiembre. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos para ponernos ese límite mental y bajar la incertidumbre? No es que el ser humano no tenga herramientas para sopesar la incertidumbre, las tenemos. El problema es cómo sostener el día a día, ¿no? Paloma, que es alumna de la Facu, dice, ¿cómo se manejan las personas con trastornos mentales por el medio online? ¿Es mejor para ellos? Mira, excelente pregunta, Paloma. Eh, si lo hubiéramos preparado, no me van a creer que no estaba preparada, pero es excelente. La verdad que a mí, en mi experiencia, digo, no todos los trastornos mentales son iguales, no todas las personas son iguales. Pero en mi experiencia con personas adultas con esquizofrenia, lo que viene pasando es que se sienten muy cómodas. Porque como el aislamiento es en muchos de ellos un gran síntoma, dicen, a ver, no faltan nunca, nunca tienen una excusa para no venir a terapia, lo disfrutan, trabajan un montón, porque también es una manera de conectarse desde otro lado, ¿no? Desde algo que antes era negativo, ahora ellos lo viven como que entonces lo de ellos es más positivo. Entonces, en mi humilde experiencia de todos estos meses de trabajo de manera online con personas con padecimiento mental severo, la verdad que les hizo mejor. Pero bueno, entiendo que no es para todos, entiendo que con niños no es lo mismo, entiendo que con otro tipo de discapacidades no es lo mismo. Ahí, Erika, bueno, estás aclarando un poco de lo que habíamos hablado, lo que habías preguntado, lo de la gente que violó la cuarentena. Es complicado eso, porque siento que es una decisión personal. A ver, hay una decisión como sociedad, digo, hay una ley que implica, porque un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, tiene peso de ley, que dice que esto no se puede hacer. Entonces entiendo que el que lo hace también está infringiendo una ley. Pero también creo que tiene que ver con una ley interna. Digo, también entender cómo es esa ley interna de cada uno para estar o no cumpliendo lo que se debería cumplir. Digo, no soy epidemiólogo, no soy infectólogo, me encanta leer papers sobre este tema, creo que yo también tengo que trabajar mi hiperconexión con esto porque estoy todo el tiempo buscando a ver cómo fue, pero les propongo que quienes estén más interesados en eso lean cómo le fue a otros países y van a ver que realmente, digo, la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes es una linda variable para mirar. En nosotros fue baja, quizás por todos los que decidimos no salir.
Y hoy lo que está pasando, ya lo escuché en varios lados, que muchas personas que se han contagiado saben que fue, sí, yo había ido a tal lugar, tal otro. Entonces yo siento que también pareciera que hubiera dos realidades, pero yo siento, pero esta es una postura absolutamente personal y no desde lo profesional, o no solamente, siento que hacer las cosas bien siempre da mejor resultado. Y esto es lo que hoy tenemos que hacer, ¿no? Eh, justo había una pregunta ahí, pero ¿cómo mantener la salud mental cuando no se está cuidando a alguien que no cuando se está cuidando a alguien que no razona, que no contempla el cansancio y el agotamiento del cuidador? Em, bien, esta pregunta de Eureka Chic, o Eureka Chic, es interesante. Es interesante porque la verdad es que en mi experiencia en estos meses, a ver, si tuviera que decir alguna conclusión de estos primeros 3 meses, siento que como profesional le tuve que dedicar mucho tiempo y disfruté dedicando mucho tiempo a los cuidadores. Inclusive en mi balance, digo, generalmente yo atendía a los pacientes, no sé, una vez por semana y a los cuidadores hablaba una vez por mes. Y ahora prácticamente hablo una vez por semana con todos los cuidadores. Y creo que tiene que ver con esto que vos decís, que muchas veces las personas que estamos cuidando no reconocen, no entienden, no ven nuestro cansancio como cuidadores. Y creo que ese es un gran trabajo a hacer. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que repensarnos, digo, no sé, hablando del caso de esquizofrenia, hay asociaciones como es APEF, veo varios de los que están conectados que asisten a APEF, que es una asociación argentina de ayuda a la persona que padece esquizofrenia y su familia, que se reúnen entre ellos. Entonces pueden hablar de este cansancio juntos. Y no es que mal de muchos consuelo de tontos, no es eso. Es que nos pueden pensar estrategias nuevas de cómo trabajarlo. Pero sin duda ese es el punto. Que nosotros como cuidadores, o sea, las personas que son cuidadores principales, la verdad es que agotarse es algo que nos va a pasar, pero que es algo que todo el tiempo tenemos que estar atrás de eso y no agotarnos. Porque si nos agotamos, nuestro familiar no tiene más, no tiene más posibilidades. Esta es la verdad. Y vuelvo un poco al principio de esta charla. Pasamos de tener a quien cuidemos. Digo, yo a veces me pongo en este ejemplo porque yo tengo un niño chiquito, ¿no? Entonces, mi hijo iba al jardín, lo veían los abuelos, etcétera. Y ahora es 24/7 con nosotros. Una hermosura, por un lado. Pero por otro lado, es agobiante en algún momento, obviamente. Em, con una persona con padecimiento mental, la realidad es que iba, no sé, al hospital de día, iba a psicoterapia, iba al psiquiatra, hacía un montón de cosas, salía y el cuidador también iba a trabajar y por ahí su familiar ya adulto quedaba en su casa y él iba a trabajar. Y ahora es 24/7 y en el medio tiene que, como les decía, el cuidador tiene que procesar lo que le está pasando a nivel ser humano. El cuidador tiene que no solo eso, sino que cuidar a la persona con padecimiento mental. El cuidador tiene en muchos casos tener que trabajar en este contexto, que como citaba a Emiliano Polcaro, un colega psicólogo, que él dijo una frase que a mí me encantó, que es esto: no es que estamos haciendo teletrabajo, estamos intentando trabajar en medio de una pandemia. Entonces, el cuidador realmente hoy siente una sobrecarga. Por eso, mi humilde consejo es trabajar con la expresividad emocional, trabajar con la estructura de cómo dividimos nuestro día y tener un espacio, ¿sí?, para el cuidador solamente, ¿sí? Un espacio donde los cuidadores se puedan reunir entre sí, como hace APEF, o tener un espacio de trabajo personal, porque realmente sí, se hace muy, muy intenso, ¿no? Bueno, ahí dice cómo se contempla el cansancio del cuidador, Adriana. Creo que respondí un poco lo mismo que decía Eureka. Bien, ahí agradecen también. Bueno, la realidad es que el agradecimiento es de mi parte para ustedes. Realmente les agradezco, le agradezco profundamente a María Gabriela, la directora de carrera, por haberme dado esta oportunidad, a Viviana Mahler y a la Universidad CAES en su conjunto por esta oportunidad, por habernos podido acercar. Por supuesto, para más consultas, lo que necesiten, me pueden seguir en Instagram, que es licnicolasvin. Me pueden seguir también ahí. Y lo que necesiten me escriben. Nada, a disposición. Lo que ustedes quieran, estamos para eso. Si quieren alguna pregunta más, ¿cómo se distinguen, entienden las emociones de las personas con padecimiento mental y más en este momento tan complicado? Me pregunta Florencia.
Florencia, vos todavía tenés que rendir tu parcial hoy a la tarde. No sé si es justo que me hagas una pregunta tan difícil. No, mentira. Les agradezco sobre todo a los alumnos que van a rendir en 10 minutos, que están pudiendo estar en este vivo. Entender las emociones es un desafío, digo, y las emociones en las personas con padecimiento mental severo, em, realmente cómo las jerarquizan es otro desafío. Me parece que lo mejor es, si nosotros estamos más calmados, si nosotros estamos más calmados, ellos también están más calmados. Creo que es lo mejor que les puedo decir en este momento, así, con este contexto. Insisto, lo que necesiten, a disposición. Muchas gracias por estar ahí. Y si quieren, me siguen ahí en Instagram en Lic Nicolás Pin. Les mando un fuerte abrazo a la distancia, cuidémonos y no veo la hora de que nos volvamos a ver y que nos podamos abrazar. Un saludo enorme.